En la primera clase de hoy, la idea, como la materia es represas hidroeléctricas, la hidroelectricidad es el núcleo de la materia. La primera clase y eventualmente un poco de la segunda la destinamos a que conozcan el funcionamiento del sistema eléctrico argentino y cuáles son las variables que lo caracterizan, porque la hidroelectricidad es una componente, una de las muchas componentes de ese sistema. Entonces es importante que el ingeniero que diseñe o que participa, digamos, en hidroelectricidad, sepa a dónde va esa hidroelectricidad y por qué y cómo. Vamos a también tratar de ubicar los aprovechamientos hidroeléctricos en el contexto de las restantes fuentes de generación eléctrica. Fuentes térmicas, fuentes a gas, a petróleo, energías renovables, la parte nuclear. Conocer las obras hidroeléctricas previstas que hay en Argentina en el corto y en el mediano plazo, también es otro de los puntos que vamos a tocar acá, como para que ustedes tengan la idea de, bueno, qué proyectos hay en danza, en ejecución y en carpeta para la próxima década. Y también, obviamente, los proyectos existentes, porque a pesar de que están hechos, hay mucho trabajo de ingeniería en la operación y mantenimiento y para la seguridad de la operación de estas obras existentes. Sí, ahí hay todo un ámbito de actuación en particular. Vamos a conocer la evolución histórica de las obras hidroeléctricas en Argentina y las instituciones que la originaron, como para que ustedes sepan antes y ahora quiénes son los que gestionan estas presas, como para eventualmente el que tenga interés, digamos, de conocerlo, ir a golpear una puerta, sepa dónde ir. Y después vamos a ver más adelante, en otro punto, cuáles son las restricciones económicas, ambientales, sociales e institucionales que afectan a las obras hidráulicas. Este es un punto muy, muy importante porque algunos sectores de la sociedad le gusta la obra hidroeléctrica y a otros sectores de la sociedad no le gusta la obra hidroeléctrica. Entonces es importante que ustedes sepan uno y otro quiénes son y por qué. Digamos, les gusta o no les gusta la hidroelectricidad. Y después comprender aproximadamente los conceptos de decisión de política energética que llevan a decidir hacer una obra hidroeléctrica o no, o preferir un molino eólico o una obra hidroeléctrica. Y eso también es importante y queremos transmitírselo para que lo conozcan. Bueno, técnicamente, siempre que hablamos de electricidad, sea hidroeléctrica, un molino eólico, una planta solar, una planta nuclear, lo que fuera, es importante tener dos conceptos muy en claro, que es uno, la potencia instalada y otro, la energía generada. Cuando estamos hablando de potencia instalada y energía generada, nos referimos a la planta de generación. Una central hidroeléctrica, por ejemplo, Piedra del Águila, Yacyretá, Salto Grande, por decir algunas. O, por ejemplo, podría ser cualquiera de las plantas de los parques eólicos que ustedes han visto seguramente, o fotovoltaicos, estos últimos años, acá en Argentina. Bueno, la potencia instalada de una central de generación se mide normalmente en megawatt o en kilowatt. El watt es la unidad de potencia, ¿no? Es una unidad de potencia. Entonces, como son plantas de determinado tamaño, se mide en kilowatt o en megawatt según la magnitud de la máquina. Por ejemplo, las centrales de Piedra del Águila, que está sobre el río Limay, en Neuquén y Río Negro, tiene 4 máquinas hidroeléctricas de 350 megawatts de potencia instalada cada una de las 4 turbinas. 350 megawatts, estamos hablando de 350 millones de watts. Y un kilowatt son 1000 watts. Esta potencia instalada representa la potencia nominal, lo que figura en el cartelito
de la máquina, para la cual fue diseñada en determinadas condiciones de salto y de caudal. Y eso es lo que entrega el equipo. El equipo funcionando con determinada altura de agua, como ustedes ya van a aprender en próximas clases, con determinado caudal, entrega esa potencia. La potencia real, entregada por la máquina, sobre todo las hidroeléctricas y las eólicas y solares, por ejemplo, la potencia real tiene una leve variación respecto de la nominal. ¿Por qué? Y porque en un embalse, imagínense el embalse Piedra del Águila, no todos los días y a todo momento el nivel del embalse está al mismo nivel. El nivel fluctúa, digamos, de acuerdo al agua que entra, a la salida de las turbinas. Lo mismo la restitución. El nivel de restitución, que es el nivel de aguas abajo de la central, también es variable. Entonces el salto es variable. El caudal, como vamos a ver en próximas clases, también es una variable que depende de decisiones. Entonces, caudal y salto, estamos viendo que son variables, por lo tanto, la potencia que entrega la máquina real, la potencia real es variable. Y la potencia nominal es la que entrega el equipo en las condiciones de proyecto, en las condiciones de diseño. ¿Cuáles son las potencias instaladas? ¿Cuáles son las centrales de generación? Básicamente son las térmicas, que son las que funcionan a gas natural, derivados de petróleo y de carbón. Son térmicas porque estos tres combustibles, gas natural, petróleo y carbón, se utiliza para generar calor. El calor se usa para hacer hervir el agua, transformarla en vapor y darle alta temperatura y presión. Y ese vapor mueve una turbina, y la turbina mueve un generador y ahí se genera la electricidad. La hidroeléctrica es el agua que mueve una turbina y ese movimiento genera a través de un generador la electricidad. En la nuclear, ustedes por ahí ya lo han aprendido, digamos, pero la reacción nuclear del reactor genera calor y ese calor, al igual que en la térmica, se utiliza para generar vapor a determinada presión y temperatura y eso mueve un generador. En la eólica es el viento el que mueve un aparato en la cápsula, digamos, de la torre del molino eólico, y dentro de esa cápsula ahí hay un generador y donde se genera la electricidad. Solar, fotovoltaica, bueno, los paneles son los que transforman parte de la radiación en electricidad. Y después hay otras, las que están desarrollándose mucho, acá en Argentina, mucho, digamos, empezando a generarse, son las de biogás, que es utilizar restos vegetales para producir calor, de la misma manera que la térmica, y eso genera vapor. De esa manera se han desarrollado varias, sobre todo en la pampa húmeda, con residuos agrícolas. Por ejemplo, la cáscara de maní, en la provincia de Córdoba hay un pueblito, un pueblo que prácticamente, digamos, buena parte de su electricidad la provee la cáscara de maní de las plantaciones de la zona. Y se dice potencia instalada a la potencia de los equipos que la central es capaz de poder entregar. Energía es un concepto distinto de potencia. Es importante que ustedes sepan la diferencia. La energía se mide en gigawatt hora. O sea, en vez de watt, se mide en watt hora. La unidad de medida de la potencia instalada, la que vimos recién, es el watt. La unidad de medida de la energía es el watt hora. Y por las magnitudes se usa el gigawatt hora, o sea, 1.000 millones de watt hora. Es un giga, ¿no? O sea, kilo, mega, giga. En algunos países que tienen muchísimo consumo de energía, grandes plantas, el consumo lo miden en terawatt hora. Bueno, ¿y la energía qué es lo que es? La energía es el resultado
de la potencia real entregada por la máquina, que se suma, o sea, se integra a lo largo de las horas de funcionamiento del equipo. Normalmente eso se mide en un año, ¿no? Puede ser por mes, pero normalmente para los análisis que hace quien maneja la electricidad se toma un año. Entonces, de esta manera, sumando todas las potencias reales que va haciendo hora a hora cada equipo a lo largo del año, entrega cada equipo una determinada energía, ¿no? O sea, la energía, en definitiva, es la integración, la sumatoria de las potencias horarias de cada máquina. Por ejemplo, una central nuclear opera prácticamente en forma continua, casi se podría decir el 90% de las horas del año. Y esto es así porque, bueno, digamos, no es que una central nuclear ustedes pueden irse, terminó el turno, van, apretaron el botón y se fueron a dormir y al otro día vienen y la prenden, ¿no? Poner en régimen una central nuclear, estamos hablando de días y de semanas, y de sacarla de servicio también son días y semanas. Entonces, la sacada de operación de una central nuclear es una actividad muy programada, se hace para tareas de mantenimiento, digamos, o situaciones extremas, obviamente, y, y se la mantiene todo el tiempo que sea necesario. Si se acuerdan, hace poco tiempo atrás hubo un corte de un blackout general del país, ¿se acuerdan? Digamos, creo que fue en el 2017, si no me falla la memoria, que nos quedamos sin electricidad por todo un día. Eso, ¿qué significó para las centrales nucleares? Significó que de golpe estaban generando electricidad, pero no había dónde colocarla. Y no es que se cortó la central nuclear porque no se puede parar. Entonces eso activó unos mecanismos de seguridad que tienen, obviamente, las centrales nucleares para estas situaciones de emergencia, y esa pauta de operación de desacople de la energía, de entrega a la red, implicó una contaminación del núcleo del reactor, totalmente prevista y dentro de las pautas de operación. Fue una contaminación del mismo estilo, digamos, que la que había sufrido Chernobyl, si alguno vio, digamos, la serie Chernobyl, digamos, se presentó el mismo problema, nada más que acá, en vez de hacerla funcionar de golpe, siguieron el protocolo previsto en nuestras centrales nucleares, las tres, Atucha, creo que estaba Atucha 2 funcionando, pero Atucha 1 y Embalse Seguro, y eso significa sacarla de servicio, digamos, después de esperar un tiempo, verificar y después poder volverla a poner. O sea, frente a ese blackout general, salió fuera de servicio, creo que Atucha 1, y volvió a entrar en operación varios días después, que no sé si 1 o 2 semanas después. Bueno, eso con respecto a esa central nuclear. Las hidroeléctricas son, desde el punto de vista de quien administra la energía, un poco la que le salva la papa del fuego. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de centrales hidroeléctricas. Están las hidroeléctricas de base, dos casos que nosotros tenemos en el país muy relevantes son Yacyretá y Salto Grande. Ambas, Yacyretá está sobre el río Paraná, Salto Grande sobre el río Uruguay. En ambos casos están diseñadas para no embalsar, la presa no embalsa, no acumula agua en términos de reserva, sino que genera el salto. Digamos, la presa está para generar la diferencia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo, principalmente. Entonces, todo el caudal que viene se turbina, se calcula un determinado caudal, hay un método que ustedes van a aprender en este año, para determinar ese caudal de turbinado, y con eso se saca la cantidad de turbinas.
Si viene más caudal, porque seguramente va a venir más caudal, sobre todo en épocas de crecidas, ese caudal, bueno, se trata de aprovechar todo lo que pueda para turbinarlo por las máquinas, para sacarle todo el jugo de energía que se pueda, y el excedente, que no se puede turbinar, se deriva por el vertedero de una manera segura para la presa, sin hacerle daño. Esas son las hidroeléctricas de base y se denominan de base porque funcionan las 24 horas del día, con el caudal que tiene el río. Entonces, las 24 horas del día, Yacyretá y Salto Grande están entregando energía al sistema interconectado. En cambio, las centrales hidroeléctricas de punta, como Chocón y Piedra del Águila, estas presas, Chocón y Piedra del Águila, por ejemplo, otras más también hay, están diseñadas para acumular agua. O sea, cuando vienen las grandes lluvias o se provocan los deshielos, toda esa agua se acumula en el embalse, no se deja pasar toda, se deja pasar solamente la que garantiza el funcionamiento ecológico del río aguas abajo y la que satisface determinadas necesidades. El resto se acumula en el embalse y queda en espera. Esos embalses actúan como una especie de gigantesca batería, porque todo el agua acumulada, toda esa energía potencial que tiene el agua acumulada, cuando el administrador eléctrico, que vamos a ver de quién se trata, dice, necesito energía, le dan la orden a Piedra del Águila y a Chocón para abrir sus turbinas, abren las turbinas, y esa energía es entregada a la red. Entonces, las de punta se denomina de punta porque cuando hay necesidad de pico de energía, por ejemplo, vienen en las grandes ciudades, viene una ola de calor, del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, y viene un pico y todo el mundo prende el aire acondicionado. Ahí se produce un pico de demanda de potencia, Entonces, para que no colapse el sistema, manda la orden a alguien para que Chocón empiece a entregar energía. Y de esa manera, en ese pico de necesidad, Chocón salva las papas del fuego, por ejemplo. La energía eólica opera más o menos entre un 30 y un 50% de las horas anuales. En otros países, digamos, lo normal, un buen rendimiento es un 30-35%. Nosotros tenemos áreas geográficas con excelentes vientos y podemos llegar a tener entre un 45 y 50% de las horas anuales de generación de energía eólica. No se sabe con certeza qué hora va a tocar porque va a depender de las condiciones climáticas de viento, que se cumplan los mínimos y máximos. Dentro de un mínimo y dentro de un máximo en ese rango de viento, las aspas del molino eólico funcionan. Puede ser que toque a la mañana, a la noche, un fin de semana, digamos, en cualquier momento. Y la solar, obviamente, se tiene electricidad en función de la radiación solar. Sale el sol, hay electricidad, y cuando se pone el sol, baja la electricidad. Y no todos los días se tiene la misma electricidad porque depende de las condiciones climáticas del día, si hay menor o mayor radiación. Entonces también es muy variable la energía solar cuando se tiene. Los tipos de demanda de energía, vamos a ver ahora, demanda de energía, o sea, lo que se está exigiendo por parte de los consumidores. Se mide en gigawatt-hora, básicamente, si estamos hablando de todo el país, es gigawatt-hora. Si estamos hablando del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires, seguramente es gigawatt-hora. Si estamos hablando de un pueblo chico, como puede ser Junín de los Andes en Neuquén, o Cutralcó en Neuquén, o de esos tamaños, chicos, 10, 20 mil habitantes, por ahí no son gigawatt-hora, por ahí son megawatt-hora con suerte o kilowatt-hora. Bueno, pero fíjense, voy a aclarar esto para que les quede claro qué es energía y qué es potencia. Vamos a suponer que ustedes están en el domicilio de sus domicilios. Entonces se levantan por la mañana y empiezan la actividad. No es que hasta que se levantaron estaban consumiendo cero, capaz que tenían una serie de aparatos conectados a la red
que le están consumiendo algo de información. Pusieron a cargar el celular, la computadora la tienen conectada, dejaron alguna luz encendida. Esos son consumos que se están teniendo. Cuando van y prenden, por ejemplo, una lámpara, una luz, o colocan un panel en la tostadora, es muy ilustrativo el de la tostadora. Cuando enciende la tostadora, hay una resistencia, y esa resistencia demanda una potencia. Tiene una potencia de, por ejemplo, pueden ser 700, 800 o 1000 watts, 1 kilowatt. No es extraño que una tostadora tenga una demanda de potencia de 1 watt. Entonces la red, en ese momento, tiene que tener ese kilowatt, esos 1000 watts disponibles para que cuando ustedes encienden la tostadora funcione. Porque la tostadora está demandando una potencia de 1000 watts. Cuando se suman ustedes, digamos, a lo largo del día, todas las potencias que van consumiendo, la tostadora les duró 5 minutos, bueno, 1000 watts por hora por los 5 minutos dividido 60 le da el consumo de energía de la tostadora. Tienen una lámpara prendida 2 horas, una lámpara de 15 watts, de las de ahora de LED, la energía serán 15 watts por 2 horas, o sea, será 30 watt hora. Entonces, la energía es la integración de las potencias que el usuario va demandando a lo largo de las 24 horas del día de su consumo propio. ¿Se entendió ese concepto? Si alguien tiene alguna duda, lo aclaramos, porque es importante que les quede claro. Ok. Profe, una consulta. Sí. Pero te variaría la demanda si vos toda esa energía la requerís, por ejemplo, toda acumulada en una cierta hora, en vez de estar distribuida en todo Sí, el día. totalmente, totalmente. Eso es justamente el punto. O sea, todo ese uso eléctrico de los usuarios, que hay millones de usuarios, digamos, en el país, la integración de todo eso es la exigencia que está teniendo el sistema eléctrico de entrega de potencia. Ustedes cada instante, cada hora, están demandando una determinada potencia. Y eso sí tiene que ser entregado por la red. Uh-huh. Cuando hablamos de energía, es la suma de todas esas potencias, es la energía que tiene que ser entregada. Perfecto. ¿Está bien? Por eso puse el ejemplo de la tostadora, podría haber puesto el de la plancha. Si ustedes quieren planchar una camisa y cuando la enchufan no están disponibles los 1000 watts que le va a consumir esa plancha, y la plancha no va a funcionar, va a colapsar el sistema eléctrico. Entonces alguien se tiene que encargar que haya una máquina en algún lado, generadora de electricidad, que esté entregando los 1000 que vos vas a consumir en el planchado. Si eso no hay alguien que lo esté entregando, hay un problema. Eso es invisible, nadie lo ve. Nosotros estamos explicando esto para que ustedes sepan a dónde va a ir a parar la hidroelectricidad, que es el eje de la materia. Y esa hidroelectricidad de Chocón va a ir a ser entregada para que vos puedas planchar cuando enchufás la plancha cuando enchufás el cable de la plancha en el enchufe. Alguien está entregando, Chocón está entregando esa potencia para que tu plancha funcione. Y así, digamos así, en el consumo residencial, en el consumo eléctrico, se lo divide por tipo. Entonces está el consumo residencial, que es el de los domicilios, que es todo esto que hemos estado hablando recién, es el de los usuarios comunes, digamos, en sus casas. El comercial, que es los comercios que funcionan principalmente, digamos, en horario diurno, que algunos tienen mucho de iluminación, algunos pueden tener algunos equipos y tienen... Imagínense, por ejemplo, una casa de iluminación, por poner un caso. Bueno, tiene un consumo importante y dependerá si va a dejar a la noche o en el día, digamos, o hasta qué hora va a dejar su vitrina encendida, va a tener una demanda de potencia que tiene que ser entregada para que eso funcione. Y después
en cuanto ya en mayor tamaño de mayor demanda de potencia, están los usuarios menores, los intermediarios y los mayores. Por ejemplo, un usuario menor podría ser un taller chico, que tenga algunos equipos trifásicos que demandan determinada potencia. Un consorcio de edificio, un edificio de propiedad horizontal, puede encajar perfectamente en un usuario menor porque los equipos eléctricos del ascensor y de la bomba que lleva el agua potable a los tanques de la terraza, muy probablemente estén dentro de los 10 kilowatts. Si supera los 10 kilowatts, ya pasa a ser un usuario intermedio. O sea, un edificio muy grande ya no sería usuario menor, sería un usuario intermedio. Y esto básicamente está reservado a industrias pymes y demás. Y usuarios mayores ya son grandes, estamos hablando de grandes industrias. Esta clasificación se tiene en cuenta fundamentalmente para la parte tarifaria. O sea, si ustedes, alguno de ustedes seguramente es usuario de DESUR o de DENOR, y si se meten en la página de DENOR y de DESUR y buscan la parte de tarifa, se van a encontrar con que hay un marco tarifario para el residencial, y dentro de eso tiene subcategorías según el consumo, comercial otro tanto, y los usuarios menores, intermedios y mayores, incluso hay categorías distintas, hay otras categorías más, pero acá hemos puesto las principales. Y cada uno de estos se caracteriza por tener una demanda de energía. A los residenciales no se les exige. Cuando ustedes van a pedir la conexión a DENOR o DESUR, normalmente no le hacen lío por qué aparatos van a conectar. ¿Por qué? Porque ya técnicamente DESUR y DENOR ya está, y los distribuidores del país ya asumen que el residencial tiene determinado consumo. El comercial no, el comercial ya lo miran con un poco más de detenimiento para ver cuánta potencia va a requerir. Y ya pedir una habilitación eléctrica para los usuarios menores, intermedios y mayores, ya lo miran con lupa porque hay distintos elementos eléctricos que chequean para que no haya problema con el sistema eléctrico. Bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, la carga de potencia, la demanda de potencia varía muchísimo en el día. Por ejemplo, acá vemos dos gráficas que en las abscisas tienen de 1 a 24, que son las 24 horas del día, las dos, de 1 a 24 horas. Y en ordenadas tiene la demanda de potencia de todo el sistema eléctrico argentino. Toda la Argentina, estos son datos del 2019, están sacados recientemente. No tomamos el de la pandemia porque es un año atípico, pero tomamos el del 2019, que es el último año normal que tuvimos. Y fíjense que básicamente es como que hay dos grandes grupos, digamos, ¿no? Está la curva de verano y la curva de invierno, en donde la de verano se caracteriza por tener un pico después del mediodía. Eso que se ve como día de máxima carga de verano, ahí a la izquierda, el pico está cerca de las 14, 15 horas. Y eso se debe al encendido de los equipos de aire acondicionado para soportar el calor de verano. En cambio, en invierno, el pico se da a la noche. Primero porque no se pide el aire acondicionado en el mediodía, y los sistemas de calefacción son de otro tipo. Digamos, si bien hay de electricidad también, no son solo de electricidad, están compartidos. Y aumenta la noche porque los días son más cortos, entonces a la noche hay mayor iluminación en las casas hasta que la gente se va a dormir y se alcanza el pico. Y si miran un poquito, digamos, a la izquierda de la escala, van a poder tener una idea. Por ejemplo, en el verano, el pico de potencia está cerca de los 27.500 megawatts. 27.500. Eso significa que en el país tiene que haber, en Argentina, en el verano, tiene que haber una previsión para que entre las 12 del día y las 17 horas haya equipos, generadores de electricidad por 27.500 megawatts. Alguien se tiene que encargar de eso. Y ahí sumará
lo que se planifique, que ahora vamos a ver. Y lo mismo pasa en el invierno, es un poquito menor, 23.500, 24.000 megawatts de potencia. Profe, una consulta con el Sí, anterior. sí. ¿Tiene idea de por qué vuelve a bajar después del mediodía en invierno? Me llama la atención, porque en realidad, digamos que la radiación solar, que sería el consumo por calentamiento, disminuye. No, ahí lo que tenés, esa bajada que se produce, es porque te está saliendo de actividad muchas, digamos, actividades diurnas, sobre todo industriales, comercio, por ejemplo, institucionales. Esa es la hora que muchas oficinas dejan de trabajar, la gente está yendo a su casa, las fábricas que tienen fuertes consumos dejan de producir, entonces se produce una bajada hasta que la gente llega a su hogar y ahí comienza a incrementarse los usos de hogares y es la curva que vos ves. ¿Te quedó? Perfecto, bárbaro. Ok. O sea, fíjense, digamos, cómo atrás de esto, de simples curvas, lo que hay es todo un comportamiento social de 44 millones de habitantes en el caso nuestro. Esto se da en Uruguay de la misma manera, Brasil de la misma manera, Chile de la misma manera. Cada país sigue esto de forma prácticamente equivalente. Y de una manera totalmente transparente para nosotros, porque ni nos damos cuenta. Uno viene tranquilo a la casa y prende la luz y confía en que va a tener electricidad. Y si no tiene electricidad, se le vino el mundo abajo. Hoy día el servicio eléctrico, a diferencia de lo que era hace 30, 40 años atrás, tiene como características ya definidas que el usuario exige tener electricidad en el momento en que quiere, tener la cantidad que necesita y que sea de la calidad suficiente para que no le genere un problema en los equipos y que no tenga la luz que le baje y le suba. O sea, fíjense los tres parámetros esos que le estoy mencionando. Cuando quiero, tengo la luz. La cantidad que quiero, porque si quiero enchufar 5 computadoras o 3 televisores, aspiro a que los 3 funcionen. Al mismo tiempo que no me genere un problema en la red. O sea, alguien atrás tiene que estar garantizando todo eso. Bueno, estas curvas son las curvas diarias. Y así como hay una curva diaria, hay una variación de curvas a lo largo de la semana, según sea invierno, verano. Acá se pone verano e invierno como típico, pero lo mismo pasa en otoño y en primavera, digamos, ¿no? Entonces, los días hábiles tienen un comportamiento, los días feriados tienen otro comportamiento, los sábados y domingos tienen otro comportamiento. Y todo eso se estudia. Todo eso lo tienen perfectamente estudiado. Cómo se comporta la sociedad en cada uno de los días, si viene el feriado, lo que fuera. Ahí abajo están puestos al día de hoy, porque estos son datos que actualicé en la semana, cuáles fueron los máximos históricos de demanda de potencia. El día hábil que más se exigió se demandó 26.450 megawatts y fue el 25 de enero de este año a las 14:41. El día sábado que más se consumió fueron 22.611 megawatts, un 23 de enero de 2021 a las 15 horas. Fíjense, enero, ¿no? Y el día domingo, peor, digamos, fue el 27 de diciembre de 2015 con 21.973 megawatts a la noche. Seguramente había altas temperaturas en esos momentos y obviamente como el concepto de calidad de vida pasa cada vez más por tener una climatización, digamos, en los distintos estratos sociales en la medida que puede, aspira a una climatización de aire, las potencias año a año se incrementan, digamos, si hay actividad, aumento de producción también, etcétera, etcétera. Bueno, pero el punto es que ustedes vean acá que hay una variación no solo en el día, sino también a lo largo de la semana, y no es igual toda la semana, sino que es variable en el año. Bueno, ¿quién se encarga de manejar todo esto? Hay una empresa que se llama Camesa,
la vamos a ver más en detalle ahora si podemos. CAMESA es la administradora del mercado eléctrico argentino, es una sociedad anónima que tiene un predominio, digamos, de gestión estatal, la maneja el Estado. Técnicamente quienes las operan son técnicos venidos de Agua y Energía Eléctrica. Agua y Energía Eléctrica era una empresa estatal que se desarmó en los 90, que tenía muchísima capacidad técnica, sobre todo hidroeléctrica, ya vamos a ver en el año por qué. Y el cuerpo técnico que manejaba la electricidad en aquel momento fue el que integra básicamente CAMESA. Y hoy día CAMESA tiene dos nodos, uno es el que están viendo en pantalla, donde en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo, están monitoreando el sistema, digamos, de lo que pasa. Esa persona que está ahí son todos ingenieros en general eléctricos, hacen guardias rotativas, digamos, siempre hay un ingeniero o dos ingenieros, digamos, ahí permanentemente en el tablero, y están viendo todo el sistema eléctrico, lo que está sucediendo, en las líneas de transmisión, en los transformadores, en los subdistribuidores, en las plantas de generación, para, en caso de que haya un problema en una, salir rápidamente con una máquina y suplir la demanda, suplir la entrega de energía, la entrega de potencia de electricidad en forma conveniente. Si hay un aumento de demanda también, ¿no? Bueno, pusimos ahí una escena de un partido de fútbol, digamos, entre Brasil y Argentina, un poco para distracción, pero porque tiene relación con esto, porque una de las cuestiones que sigue CAMESA institucionalmente hace un trabajo de pronóstico. O sea, cada día que arranca con un pronóstico de demanda. Ese pronóstico de demanda está estudiado, se estudia en base al pronóstico del clima, si va a ser más calor o menos calor. Ellos ya tienen estudiado para qué temperatura en cada país, en cada país, en cada ciudad, en cada región, qué demanda de energía va a haber, la van ir sumando y se van haciendo una idea, y este día va a venir vamos a tener esta curva de demanda. Entonces van preparando las máquinas para entregar esa potencia para que ustedes puedan ir y conectar la tostadora y que la tostadora funcione. Y el partido de fútbol, por ejemplo, lo pusimos porque es un hito que exige una alta demanda de potencia. Porque imagínense una final, digamos, del mundo, digamos, Brasil-Argentina, que están no digamos los 44 millones, digamos, pero ahora hay 40 millones que están prendidos al televisor, a ver el partido, digamos, cómo va. Para el primer tiempo y salen todos a sacar algo de la heladera. Bueno, en ese momento, por ejemplo, digamos, salen un montón de heladeras, millones de heladeras del país arrancándose y generan una demanda de potencia de entrega que tienen que estar las máquinas dispuestas, las máquinas generadoras de electricidad, inyectándola para que ustedes vayan a tomar la cerveza tranquila, o la coca, lo que fuera. Imagínense si, digamos, se quedaron dormidos los muchachos que están viendo también el partido, los muchachos de CAMESA, y en ese momento se cayó el sistema eléctrico y ustedes se quedan sin electricidad, ¿no? Viendo el partido y la final justo en los penales, y además la podrida. Entonces, digamos, toda la planificación de demanda eléctrica es un punto esencial. Bueno, acá lo que vemos son cómo influye el clima en la demanda de energía, demanda de potencia, y están graficados a la izquierda en azul, en cada año, ¿no? Desde 1944 a la fecha, la cantidad de días del año que la temperatura fue inferior a 10 grados centígrados, en el periodo ese de invierno, digamos, ¿no? Y en el de la derecha está la cantidad de días que la temperatura media es superior a 26 grados, que son la parte de verano. Y están graficados en más oscurito los años 2016, 2017 y 2018, que fueron, hasta el 2018 fueron las gráficas estas. Entonces, si se fijan en el verano, los 3 años, 2016, 17 y 18, están corridos hacia
la izquierda, que son los de mayor cantidad de días. Significa que los últimos años, estamos hablando de 10, 15 últimos años, son cada vez más calurosos. Y la del invierno pasa lo mismo, la cantidad de días con temperatura fría de 2017, 18 y 16, 17 y 18 están en el otro extremo, o sea, cada vez son menos los días fríos. En el invierno, bienvenido sea, porque nadie va a poner el equipo de aire acondicionado, posiblemente tampoco encienda la calefacción eléctrica. Eso es bueno para la parte eléctrica. Pero en el verano, fíjense que cada vez hay más preocupación en el sistema eléctrico porque vamos a tener más días estresados, digamos, por el suministro eléctrico. Entonces, el verano, ustedes habrán visto en las notas de los diarios, que es como que hay un estrés cada vez que viene en los días de calor por los cortes de electricidad. Esos cortes de electricidad que viene el estrés es por fallas en la distribuidora, no por fallas en la generadora. Ya vamos a tocar ese punto después en otro momento. Este otro gráfico es importante para que ver la parte técnica y la influencia social en la parte de demanda de eléctrica, y muestra la variación, es la variación año a año, o sea, de 2019 con 2018, 2018 con 2017, o sea, cada año con el anterior, cuál fue la variación de demanda eléctrica, y cada año con el anterior, cuánto fue la variación del Producto Bruto Interno. En barrita está la variación del PBI, en las barritas celestes, y cuando están por debajo de cero, significa que estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque la producción de un año respecto del anterior fue menor, ¿no? Por ejemplo, ustedes se fijan en 2001 y 2002, la crisis del 2001 y el 2002, hubo una reducción del PBI muy importante. También hubo una reducción del PBI en 2009 respecto de 2008, que es la crisis del 2008. 2014, otro tanto, y fíjense en la situación actual de estos últimos 3 años cómo estamos. Estamos en crisis económica, obviamente, respecto del PBI. Y la parte eléctrica, que es la línea en negrita, acompañó esa crisis. O sea, fíjense cómo baja la demanda en correspondencia con las crisis económicas. Y cuando hay repunte económico, después del 2002, por ejemplo, la demanda automáticamente aumenta. Hay una correlación directa de una cuestión con la otra. Si ustedes hicieran, una vez me tocó hacerlo en otro ámbito, con la parte de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Buenos Aires, que llevaban la cuenta de cuánta generación de residuos había, y era notable ver cómo el efecto tequila y la crisis previa, digamos, al 2001, estamos hablando del 98-99, era un calco de la curva respecto de la acumulación de residuos, lo cual era lógico, o sea, en la medida que hay crisis económica, la gente consume menos, entonces hay menos generación de residuos. Cuando la cosa viene bien, porque digamos hay plata en los bolsillos, se consume más y hay más generación de residuos. Y esto con la demanda eléctrica pasa algo exactamente igual. Bueno, la demanda eléctrica varía mucho en la región geográfica. CAMESA, que es este ente que se encarga de la macro gestión de la energía eléctrica, ha dividido en las regiones que están ahí mostradas en el mapita, ¿no? El NOA es el noroeste argentino, el que están ahí esas provincias, el NEA, las que están en celeste, el litoral, Santa Fe y Entre Ríos, el centro, San Luis, Córdoba, Cuyo, San Juan y Mendoza, Comahue, abarca La Pampa, Río Negro y Neuquén, Patagonia, lo que ven, y Buenos Aires se lo divide en Buenos Aires provincia, excluido Gran Buenos Aires, y Gran Buenos Aires es buena parte de los municipios del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, fíjense, digamos, acá está un grafiquito encuadrado, digamos, la demanda.
lo tienen acá la participación a la derecha, arriba en detalle si después lo quieren ver, pero el punto es que Gran Buenos Aires, ese punto anaranjado que ven ahí en el mapa, consume casi la mitad de la demanda eléctrica del país. El 49% de la demanda eléctrica del país se la lleva el Gran Buenos Aires y Buenos Aires. Y si ustedes le suman el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, litoral y centro, se llevan el 70%. Y el resto, NEA, NOA, Cuyo, Comahue y Patagonia, el 30% restante. Fíjense la concentración de la demanda donde está. Bueno, la potencia instalada, o sea, las máquinas que generan electricidad, las hidroeléctricas y las otras, ¿de qué tipo son y dónde están ubicadas? Primero hablemos un poquito de cuáles son las máquinas que generan las máquinas de generación. Están divididas en turbovapor. El turbovapor son los equipos viejos, son los que todavía se tienen y son viejas máquinas que funcionan a fuel oil o a derivados de petróleo pesado. Y de poca eficiencia, pero bueno, entregan energía, las tenemos y se usan. Las turbinas gas utilizan el gas de Loma de la Lata y el de Vaca Muerta y el de algunas otras provincias que están apareciendo ahora. Ciclo combinado son turbinas de gas que hacen una mejora del sistema de recuperación de gases de las turbinas de gas y logran una mejor eficiencia, pero también son térmicas de gas. Y las térmicas diésel, son unas térmicas básicamente de tipo contenedores o equipos chicos, que en los 2000, entre el 2000 y el 2015, se las usó mucho porque había un déficit de generación. Bueno, se hizo y de distribución, entonces se optó, la Secretaría de Energía en ese momento optó por plantas modulares que las iba llevando a los puntos que se necesitaba en la red para entregar la energía eléctrica y funcionaban a combustible diésel, digamos, bastante onerosas, digamos, en cuanto a la hora de funcionamiento. Pero bueno, permitieron solucionar un problema. Abajo tienen los porcentajes, ¿cuánto es el porcentaje de potencia instalada, no energía generada, ¿no? El 17% es turbovapor, 30% turbina gas, 46% ciclo combinado y 7% de diésel. Esto de las térmicas. Y después tenemos la hidráulica, que es el objeto de la materia, que tenemos respecto de las térmicas, son del total un 62%. El 27% es hidroeléctrico, nuclear es un 4%, y renovables ahora está queriendo empezar a picar un poquito, ya estamos en un 7, un poquito más de porcentaje de potencia instalada. Toda la potencia instalada que tenemos en el país es de 39.700 megawatts. Presten atención el número, 39.700 megawatts es la potencia instalada total. ¿Y cuánto era el pico de demanda que teníamos? 26.450. Pareciera como que tenemos mucho resto de potencia instalada. Si hemos llegado a consumir un máximo de 26.450 y tenemos potencia instalada por 39.000, podemos decir que estamos bárbaros. Bueno, no es tan así porque ya vamos a ver por qué. Bueno, y lo que queríamos mostrar es cómo están distribuidas. Vamos a la hidráulica, que es lo que a ustedes seguramente les gusta. Fíjense que de los 10.800 megawatts de potencia instalada, 2.745, o sea, un porcentaje importante, están en el NEA. Esto es Yacyretá y Salto Grande, básicamente. Y después hay un porcentaje muy importante de potencia instalada, 4.725, en el Comahue. Estas son las presas sobre el Limay y alguna chiquitita, digamos, sobre el Neuquén. Fíjense que Comahue y el NEA se llevan prácticamente 7
7.000 y pico, digamos, de megawatts de los totales de potencia instalada, ¿no? Gran Buenos Aires, el litoral y la provincia de Buenos Aires concentran mucha térmica. Fíjense que tiene de 24.000 de potencia instalada, tiene 16.000. Y un poco están en las otras regiones geográficas. Bueno, esto que está diciendo, en términos geográficos, que en esta área, y acá están el grueso de las centrales térmicas. Pero las centrales térmicas funcionan con combustible generado fuera de estas áreas. Básicamente, digamos, Neuquén, Río Negro, algo La Pampa, algo Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. En una época proveía Salta también una cantidad importante. Son las que producen el hidrocarburo, gas o petróleo usado en las usinas térmicas. O sea, si bien las usinas están ubicadas cerca del área de demanda, porque esta área es la que mayor demanda, el 70% como vimos, pueden funcionar por el combustible entregado por las provincias periféricas. Y esto tiene implicancias en términos de la relación nación-provincias y, bueno, la necesaria compensación mutua, digamos, entre nación y provincia. Un tema que vamos a volver en algún momento. Acá les había mencionado que esto no era tanto, estos 39.704 megawatts de potencia instalada, no era tanto porque hay algo que se llama disponibilidad de potencia. Que una máquina tenga una potencia nominal determinada no significa que esa la puede entregar cuando se la necesite. Entonces, año a año, eso va variando, sobre todo por razones de mantenimiento programado, roturas imprevistas, baja hidraulicidad. Por ejemplo, la hidroeléctrica, todo muy lindo, pero si toca un año débil en aporte hídrico, muy probablemente haya menos disponibilidad de energía. Y al contrario, si viene un año muy rico, porque llovió muchísimo, por ejemplo, en Brasil, es de esperar que en algún momento, Yacyretá y Salto Grande, tengan una producción de energía mayor que la producción de potencia, una producción de energía mayor que la nominal. Bueno, para un poco ilustrar esto, en el gráfico en azul de arriba está la disponibilidad del año 2019. Fíjense que la hidroeléctrica, HI, tuvo una disponibilidad del 95%, muy alta disponibilidad hidroeléctrica. Un punto muy a favor de la hidroelectricidad. La nuclear, una disponibilidad del 65%, esto se dio así porque porque están todavía nosotros tenemos 3 centrales, Atucha 2, Atucha 1 y Embalse, y hay algunos temitas ahí con Embalse de puesta en marcha y repotenciación, y lo mismo Atucha 2, debe haber salido alguno de los equipos de estos para operación y mantenimiento, y por eso tienen un bajo nivel de disponibilidad en el 19. En el 72, en el 2012, que lo pusimos acá de referencia, fíjense, la nuclear fue un poquito mayor, todavía está Embalse dando vuelta, y de la hidroelectricidad el 95%. Turbo vapor, que son grupos viejos, seguramente estos tienen permanente problema. 75 era la disponibilidad en el 19, 56 en el 2002. Se ve que le hicieron algún grado de mantenimiento. Y así, y el resto, la eólica, la fotovoltaica, que está teniendo peso ahora, fíjense, la disponibilidad es apenas un 56%. Bueno. Profe, ¿le hago Sí. una consulta? Sí. No, volviendo a la diapositiva anterior, tenía la duda, la energía entonces hidroeléctrica, ¿la consideramos como renovable o no? Muy buena tu pregunta, estaba esperando que saltara. Yo tenía entendido que sí. Sí, obviamente lo vamos a tocar después, pero vamos a evacuar tu consulta ahora.
Primero, la primera respuesta es absolutamente renovable porque la hidroelectricidad, digamos, la disponibilidad de agua depende del ciclo hidrológico. Claro. O sea, es el ciclo del agua que calienta las masas de agua inferiores, se transforma en vapor, genera las nubes, el viento lleva las nubes a la zona de montaña, precipita, sea bajo nieve o precipitación líquida, y en ese transcurso se ganó energía potencial, porque el agua queda acumulada a una altura mayor. Ujú. Entonces, cuando el agua baja y se la acumula en los embalses, o se le pone una central para aprovechar la energía, se está aprovechando la energía, en definitiva, indirecta del sol, que ha calentado la masa de agua para llevarla, digamos, en este ciclo. Entonces, la hidráulica, independientemente del tamaño de la central, siempre es renovable. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué decimos acá hidráulica en esta planillita? ¿Y por qué al lado aparece una columna renovable como que hidráulica no fuera renovable? Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. Hay una ley que viene desde hace ya muchos años atrás, no menos de 10, 15 años, que es la 26.190, que era una ley de promoción, un régimen de promoción de las energías tipo fotovoltaica, eólica, y otras, digamos, menores, que querían en ese momento empezar a insertarse y meterse. En esa ley, ese régimen de promoción, ¿qué significa? Y bueno, que para esos proyectos que se hagan dentro del marco de esa ley, y el IVA va a ser menor, el impuesto a las ganancias va a ser otro, el IVA en vez de pagarlo en forma anticipada se paga en forma diferida. Para darle un impulso le querían dar, ¿no? Es para darle un agregado económico, de facilitarle un aspecto económico a la ecuación económica del proyecto. Ahí, en ese momento, hubo atrás, digamos, de esto, siempre en este mapita que ustedes ven ahí, hay intereses. Digamos, atrás de cada número, incluido lo hidroeléctrico, lo térmico, lo renovable, lo nuclear, hay intereses dando vuelta. Y no fue una excepción los sectores eólico, solar principalmente, porque querían limitar que ese aporte, digamos, de financiamiento no fuera a otros proyectos, que quedara concentrado en los proyectos chicos. Entonces, en el artículo 2 de esa ley, se definió, estamos hablando 15 años atrás, que renovable era la energía eólica, la energía solar, fotovoltaica, la undimotriz, la mareomotriz, la hidráulica estaba puesta al final, y en un apéndice se decía que era la hidráulica, era solo válida para hasta 30 megawatts de potencia instalada. O sea, un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico por capacidad instalada hasta 30 megawatts podía acceder a esos beneficios. Pero en el artículo se lo definía como renovable. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora, en ese momento, los sectores ambientales presionaron para bajar de 50 a 30, que ganaron, y quedó en 30 en ese momento. Estamos hablando de 15 años atrás, más o menos. En Alemania y en otros países ya se tomaba 50 para los regímenes de promoción. Bueno, recientemente hubo un cambio de la ley hace 4 o 5 años atrás, una adecuación de la 26.190, que ahora creo que es 26, bueno, no me acuerdo exactamente el número, pero lo tengo en una filmina más adelante. Ese se pasó a 50, de 30 a 50. Pero ha generado un error conceptual, que buena parte de la sociedad lo tiene, y que deriva en un reclamo del sector, de algunos sectores ambientales, donde tienen un rechazo respecto de la hidroeléctrica grande. Hidroeléctricas como Piedra del Águila, las represas del sur, ustedes habrán sentido escuchar, digamos, el problema que estuvieron las dos represas de Santa Cruz,
que en su momento se llamaban Kirchner-Zepernik y después se llamaron, o se llamaron, hay cambio de nombre, digamos, Condor-Cliff-La Barrancosa, y etcétera, etcétera. Bueno, ahí hubo una disputa, digamos, de los sectores ambientales porque no querían la represa. Entonces, algunos en el mensaje que tienen hablan de renovable solamente las que encajan en este en este tamaño chico. Pero un error conceptual, porque la hidráulica también es renovable. En todo caso, tenemos un tema ambiental por ser analizado, pero no es que no es renovable. Y eso genera confusión en la gente porque, claro, cuando uno le pone el sello de renovable a algo, es como que le pone la cucarda de bueno. Y si no tiene la cucarda de bueno, es que es malo. ¿Se entendió? Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, pues yo había escuchado que la hidráulica dentro de las renovables aportaba aproximadamente el 70%. Y ahí viendo los números, sí, está bien. Exactamente. O sea, otros países no tienen esta disquisición, digamos, así. Y de hecho, digamos, vamos a ver también más adelante que en realidad tendrían que trabajar juntos el sector ambiental y el sector hidroeléctrico, porque en el fondo termina siendo una energía renovable que se opone a la quema de combustibles fósiles que tienen un efecto en el cambio climático, ¿no? Hay formas, digamos, de poder integrarse ambiente e hidráulica de mayor tamaño de 50, minimizando el ambiente, minimizando los daños al ambiente, y generando energía completamente renovable. Profe, Bueno, una cosa. sí. Con respecto a justamente esta polémica ambiental, ¿la hidroeléctrica de base tendría menor impacto ambiental, ya que el embalse sería menor? No necesariamente, porque el reclamo ambiental, por ejemplo, como imagínate Yacyretá o Itaipú en Brasil, que son dos centrales, bueno, Itaipú es un poco también de punta, pero vamos a Yacyretá, que es central de base. Esas centrales de base, de esa magnitud, de ese tamaño, se hacen en zonas de baja pendiente, porque lo que importa ahí es el gran caudal. Entonces las áreas de los embalses son muy importantes, y ocupan selva, y ocupan áreas selváticas, digamos, que es justamente lo que el sector ambiental está queriendo, digamos, preservar. Hay una reingeniería de muchos proyectos actualmente. Hay muchos proyectos sobre el río Uruguay que se están tratando de mejorar su performance ambiental, por ejemplo, reduciendo el tamaño del embalse. Lo vamos a ver también eso, pero bueno, hay una disputa. Y la disputa, digamos, quien administra la electricidad, no es ajeno, porque lo renovable mucho no le sirve. Lo tiene que incorporar porque es una necesidad. La tendencia va hacia ahí. Pero es intermitente la energía renovable. Un molino eólico, una planta solar. El día que la necesite, que estás vos yendo a colocar, abrir la heladera y no tiene la energía, porque lo único que tenemos son todos molinos de viento, pero no alcanzan para suministrarlo todo, ¿y qué hacemos? Sin embargo, viene la hidroeléctrica de punta a salvar la papa al fuego. O sea, el que administra la hidroelectricidad, la energía eléctrica, sabe que necesita la hidroeléctrica de punta para manejar determinada forma de entrega. Lo que pasa es que se cuida de no andar, digamos, de no ponerse, bueno, de manejar un poco todo el sistema como puede. Pero vamos a volver sobre este tema porque cuando al principio había mencionado lo de los condicionantes socioambientales que hay alrededor de la hidroelectricidad, es justamente este punto, y tenemos alguna clase o dos clases específicas sobre ese tema. ¿Alguna otra consulta? ¿Sigo? Tengo una consulta más para hacer. Dale. En realidad la consulta va por el lado del exceso de potencia. Si tengo una mayor cantidad de potencia que la requerida, ¿qué hago con el exceso? ¿Tengo que estar interrumpiendo generadores? No, hay un exceso que hay algunos lugares que yo tengo una laguna que no te lo sabría responder, digamos. Pero siempre el que administra el sistema eléctrico
tiene en marcha plantas de generación un poquito más allá de la demanda. No justo la demanda, siempre porque hay una fluctuación. Lo que no te sabría decir, en términos físico concreto, digamos, ese exceso de potencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde va? Si la colocan, va a una puesta a tierra, digamos, ¿dónde se disipa? Si se disipa el calor en algún lugar, no te lo sabría decir. Pero si, por ejemplo, vamos a un caso, yo recién les dije que la máxima potencia consumida fue 26.450. No es que Gamesa estaba diciendo, íbamos a hacer 26.450 justo, capaz que estaba teniendo 27.000. Porque siempre tienen un poco más de potencia entregada de lo que se consume. Hay un gráfico, ya que estamos, lo vamos a mencionar, porque después les iba a mostrar cómo funciona la página de Gamesa. Esto que están viendo ahí en pantalla es en este instante la voy a actualizar. En este instante, ¿eh? Lo que se está ustedes ingresan a la página de Gamesa, tienen muchísima información, y acá tienen la curva en rojo, esta curva en rojo, es la demanda de potencia actual. En esta hora, ahora son las 19:34, en las 19:34 estamos consumiendo 19.000 y pico, debe haber, por acá debe estar el numerito, 19.322 megawatts de potencia. En este momento, horario nocturno, fíjense cómo está subiendo la potencia, toda la gente está yendo a la casa, están encendiendo los aparatos, la computadora, viendo el partido, lo que fue. Ahí está la demanda. Y tiene el violeta, este violeta que está acá, es el pronóstico que hizo Gamesa para el día. Fíjense qué bien que lo está llevando. Fíjense qué bien que llevó, respecto del pronóstico, la curva de demanda. Entonces ya Gamesa sabe con la violeta a qué se enfrenta y después simplemente va acompañando con las máquinas esa demanda. La verde fue la del día de ayer y la del azul, esta de abajo, fue la del mismo día de la semana anterior. Entonces, digamos, fíjense en el nivel de información, todo online que tiene que tener todo el país conectado en la salita esa de control para tener todo esto ahí, tiempo online. ¿Te respondí la pregunta más o menos? Perfecto. Gaby, muchas gracias. Bien. Bueno, habíamos visto la disponibilidad de potencia. Esta es interesante que la charlemos un cachito. Bueno, son las 19:35. La clase termina a las 19:45. Vamos a ser puntuales en el cierre, porque después empalma con gestión de cuencas. Y vamos a seguir con la clase donde dejemos el próximo miércoles. Pero nos vamos a dedicar a esta filmina un cachito. Acá se muestra, desde 1992 hasta 2019, cómo varió las distintas potencias instaladas en el país. Entonces vamos a ver el gráfico un poquito. La de abajo, este verdecito a cuadrille, es la hidroeléctrica, la que es el objeto nuestro. La que está arriba del verdecito de cuadrille, que es el verdecito un poco más oscurito lleno, esta es la nuclear. La que sigue, está cuadradito como si fuera una bandera de carrera, es el termo, la turbovapor, son máquinas viejas. Este verde clarito es las turbinas gas. Esta celeste es el ciclo combinado, que son turbinas térmicas a gas. Estas celestitas son las diésel, motores diésel. Fotovoltaica, la negrita, y la eólica, la que está arriba de esta de acá. Bien. Bueno, esto está diciendo un montón de cosas. Primero, el año 2019 está poniendo en magnitud la renovable respecto del resto de la potencia disponible, lo que representa. Estamos viendo la magnitud de lo térmico, que viene a ser la suma de los celestitos, el celeste este verde y este verde cuadrillé,
que todo esto es térmico. Fíjense cómo desde el 92, que tenía esta magnitud, se incrementó muchísimo. Tiene un gran incremento. Prácticamente un triángulo, ¿verdad? Y la hidroeléctrica se incrementó mucho, digamos, hasta los 90, fines de los 90, y de ahí es como que tiene un quiebre de pendiente, y está muy suavecito, va subiendo muy poquito. La nuclear ha subido bastante estos últimos años por la incorporación de Atucha 2. Bueno, y acá nos vamos a detener un poquito a explicar qué pasó con la hidroeléctrica. El sistema eléctrico argentino, como estaba concebido antes de los 90, tenía un fuerte componente hidroeléctrico y nuclear. Había un fuerte énfasis de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en las centrales nucleares. De hecho, la aspiración en ese momento era, Embalse era un sistema canadiense, Atucha era un sistema alemán, y querían hacer un tercer, Atucha 2 tenía la aspiración de ser un sistema híbrido canadiense-alemán hecho en Argentina, que tuviera la practicidad del canadiense y la seguridad del alemán. Pero bueno, el desarrollo no llegó a tal fin, no lo habrán dejado, lo que fuera, y tenemos lo que tenemos hoy día. Y con la hidroelectricidad pasó algo parecido. O sea, cuando vino la crisis del 90, había muchos proyectos hidroeléctricos en carpeta para ser ejecutados por Hidronor y Agua y Energía. Pero la política económica en ese momento de Cavallo fue decir, vamos a reducir la ejecución de centrales hidroeléctricas y vamos a ir a lo térmico. ¿Por qué? Porque la inversión que hace falta en hidroelectricidad, en hacer una planta hidroeléctrica, es muy importante y además requiere muchos años de ejecución. Años de proyecto, ustedes ya vieron la parte de inventario, prefactibilidad, proyecto ejecutivo, digamos, hasta llegar a la obra, y después ejecutarla son 5 o 6 años, un gran proyecto hidroeléctrico, y además los montos son grandes de inversión. Y Cavallo dijo, no vamos a hacer ese tipo de obras, vamos a hacer las térmicas, porque yo compro una planta térmica, digamos, en algún lado, me la traen y en 2 o 3 años la tengo montada y funcionando. Esa concepción de generación eléctrica es cierto en términos de inversión de infraestructura. Pero lo que no vendieron en ese momentito fue cuánto cuesta el combustible para hacer funcionar la central térmica. El combustible de la central hidroeléctrica tiene un costo que le ponga la provincia o la nación, el costo del combustible, no digamos que cero, pero es un costo muy bajo, ya vamos a tocar el precio del agua, desde el punto de vista hidroeléctrico. Pero las centrales térmicas, estas celestitas acá de ciclo combinado y las verdecitas de turbinas a gas, ni que hablar de las diésel estas que están acá, el costo del combustible es altísimo. Entonces, esto tiene un correlato a largo plazo, que es lo que estamos sufriendo hoy día, que cuando sube el precio del petróleo en el exterior, y sube, por lo tanto, el combustible diésel, el combustible de petróleo y el gas asociado, porque digamos también es un energético de hidrocarburo, es mayor costo que hay que pagar para la operación de las plantas térmicas, y eso, ¿quién lo paga? Entonces, el sistema de ingeniería que hay detrás de todo esto apunta a que lo pague la tarifa. Y la tarifa, ustedes saben que estamos desde hace décadas, digamos, no digo décadas, pero por lo menos 15 años, digamos, con un problema con la tarifa, donde con la correlación de ingresos de la gente, no se puede llevar la tarifa eléctrica al precio que cubre el costo. Entonces estamos en un problema. Hoy día, lo que se le reconoce a Camesa por la parte hidroeléctrica y la parte nuclear son migajas, apenas el costo de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Para solventar el exceso, digamos, de precio del costo de combustible de las térmicas y el mayor costo de generación de las hidroeléctricas, de las renovables. Un segundito. Bueno,
Espero haber, digamos, seguramente esto se van a quedar con algunas dudas, porque esto da para charlar bastante. Anótense la duda y arrancamos la semana que viene con esa duda. Y seguimos con el sistema eléctrico, que hay bastante tela para cortar un poquito.